Algo decisivo se cierne sobre Israel y muchos sienten que el cielo lo está anunciando con una precisión que sacude la conciencia. El 1 de octubre aparece como una fecha cargada de significado espiritual porque coincide con Yom Kippur, el día en que, según la tradición, los libros abiertos en Rosh Hashanah, el de la vida, el de la muerte y los que registran las obras, se cierran con un veredicto que marca el año venidero. No es una superstición, dicen, sino el eco de una pedagogía divina que año tras año nos invita a examinar el corazón, a regresar a la senda, a recordar que toda historia humana transcurre ante la mirada del Creador. Esta vez, sin embargo, la atmósfera no es la misma. 3 señales consecutivas, interpretadas por muchos como mensajeros proféticos, se han alineado en un corto lapso y su resonancia ha despertado conversaciones, oraciones, temores y esperanzas. La luna de sangre del 7 de septiembre, un eclipse solar total el 21, y el equinoccio de otoño en Israel el día 22, justo antes del sonar de los shofares en Rosh Hashanah y la llegada solemne de Yom Kippur. La primera señal fue un golpe visual y espiritual. Millones vieron cómo el disco selenita se oscurecía hasta tornarse rojo profundo, un fenómeno natural que la escritura evoca con palabras que erizan. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Para unos, poesía apocalíptica; para otros, una advertencia con fecha, hora y cielo por testigo. No es la primera vez que el calendario de Israel parece conversar con el firmamento. En 1948, cuando el pueblo judío renació como Estado tras siglos de dispersión, una serie de lunas rojas acompañó aquel retorno improbable. Y en 1967, durante la Guerra de los 6 días, otra luna teñida pareció rubricar la recuperación de Jerusalén, cargando de simbolismo lo que ya era historia. Así, la luna de sangre ha sido leída como un marcador doble: juicio para las naciones que desafían al Altísimo y memoria de la sangre del Cordero derramada para perdón, la única puerta que permite atravesar el umbral del tribunal sin condena. Pedro lo proclamó en Pentecostés, Juan lo pintó al abrirse el 6º sello. Terremoto, sol ennegrecido como cilicio, luna entera como sangre. Cuando la advertencia deviene señal de inicio, el guión deja de ser hipótesis y se vuelve acto. Sin embargo, más que al calendario exacto, la Biblia nos llama a discernir la estación, a aprender a leer el cielo sin olvidar el corazón, a velar sin obsesión cronológica, pero con la lámpara encendida. 14 días después de aquella luna roja, el mundo asistió a la segunda señal. El sol se apagó en pleno día durante 6 minutos, un eclipse total cuyo anillo de fuego cortó el cielo con una belleza que dolía. Jesús había dicho que antes de su regreso el sol se oscurecería y la luna no daría su resplandor. Y siglos antes, Amós advirtió que el sol se pondría a mediodía y la tierra quedaría en tinieblas en día claro. 2 voces, un mismo pulso. No para sembrar pánico, sino para recordarnos que el gobierno de la historia no pende de parlamentos, mercados o bayonetas, sino de la mano de aquel que hace habitar en familia a los solitarios y pone límites al mar. Los anales guardan sus propios guiños. En 1914, un gran eclipse cruzó Europa poco antes de que la Primera Guerra Mundial desangrara a millones. Más recientemente, Estados Unidos vio 2 eclipses, 2017 y 2024, trazar una X sobre su mapa, lectura que muchos tomaron como severo llamado a volver al corazón del Evangelio. No es ciencia contra fe, sino ciencia que describe y fe que discierne. Lo natural no excluye lo sobrenatural cuando lo creado sirve de pizarra al Creador. Apenas un día después, llegó la tercera señal, el equinoccio de otoño en Israel. Ese instante matemático en que luz y oscuridad se equilibran
por un suspiro antes de que la noche empiece a ganar minutos. Una metáfora poderosa del alma humana que sin vigilancia cede terreno a la sombra. Y también un hito que, según muchos estudiosos del calendario bíblico, marca la entrada del séptimo mes, Tishri, donde se alinean las convocaciones más densas: trompetas, expiación y tabernáculos. En la Escritura, la cosecha propia de esta estación no es solo agricultura, sino juicio y separación. Trigo y cizaña creciendo juntos hasta que la hoz del tiempo expone la verdad de cada raíz. De ahí que sangre, oscuridad y declive de la luz formen una progresión que al borde de Rosh Hashanah suene como preludio de veredicto. El 24 de septiembre arrancó la cuarta escena, Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas, con el año 50-786 en el calendario hebreo, y un gesto inédito que recorrió el planeta: 100 shofares al unísono desde Jerusalén, transmitidos en vivo, como si los muros milenarios se convirtieran en bocinas que recuerdan a la humanidad entera su identidad, su misión y su destino. Despierta tú que duermes, parecía decir aquel agudo llamado, mientras en hogares de todo el mundo mujeres y niñas encendían velas y en sinagogas ascendían plegarias antiguas con sabor a eternidad. El sonido del shofar atraviesa la historia como trompeta que derriba murallas, proclama libertad a los cautivos, anuncia presencia divina y, algún día, señalará la venida del Mesías. Por eso, más que folclore, es alarma de gracia, un Dios que convoca no para aplastar, sino para perdonar al que se rinde. Pero Rosh Hashanah no es un acto suelto. Abre los 10 días de asombro, el tramo más introspectivo del año, cuando los que se saben frágiles hacen inventario del alma, reparan lo roto, piden y otorgan perdón, y preparan el corazón para el día más sagrado, Yom Kippur, cuando los libros se cierran. Quienes aman la justicia desean inscribirse en la vida. Quienes dudan encuentran aún un margen para doblar la cerviz. Quienes se obstinan deciden su propia sombra. En medio de esas jornadas, la memoria colectiva evoca el rito del sumo sacerdote entrando una vez al año al lugar más santo para expiar por sí y por el pueblo los 2 machos cabríos, uno ofrecido, otro cargado con culpas y enviado al desierto. El silencio expectante de una nación que sabe que su destino no se compra con méritos, sino que desciende como rocío de misericordia. Y los profetas, levantando el telón del tiempo, nos muestran tronos colocados, un tribunal, que se sientan libros abiertos y muertos juzgados según sus obras, junto al libro de la vida, donde la gracia escribe nombres con tinta indeleble. La teología de Israel se transforma así en escenografía del final. Lo que es ensayo en la tierra prefigura el juicio último en los cielos. Y sin embargo, la conclusión no es miedo, sino esperanza, porque la misma Escritura, que advierte de terremotos, oscuridad y tambores de guerra, proclama que la sangre del Hijo es suficiente, que la cruz es el puente sobre el abismo, que la resurrección es la llave que abre el jardín del amanecer definitivo. De ahí que la pregunta no sea ¿cuándo sucede todo?, sino ¿cómo vivo hoy a la luz de estas señales? Jesús fue tajante. Nadie sabe el día ni la hora, pero todos están llamados a discernir la temporada. Regañó a los sabios que sabían leer nubes, pero no los signos del tiempo, y nos entregó la brújula del amor. Perseverar cuando el amor de muchos se enfría, no dejarse seducir por voces que adulan, velar con aceite en la lámpara. Servir a los pequeños, pedir paz para Jerusalén, sin olvidar a los enemigos, y preparar casa y mesa como quien espera visita que puede llegar en cualquier vigilia. Ese es el espíritu con que muchos miran al 1 de octubre, no como un talismán calendárico, sino como un kairos de revisión profunda, una estación donde Dios golpea la puerta, no para asustar, sino para cenar con quien le abra y al calor de la lámpara escribir de nuevo la palabra vida
sobre un nombre que vuelve. Llegados a este punto, el guión pide aterrizar en lo concreto. Si las señales, luna de sangre, eclipse, equinoccio, trompetas, Yom Kippur y Sukkot, han dibujado un mapa, la ruta cotidiana se escribe con decisiones pequeñas que sostienen esperanzas grandes. Por eso, ante el 1 de octubre, la invitación no es a correr detrás de pronósticos ni a fabricar ansiedad, sino a cultivar una vida despierta, abrir la Biblia con hambre real, ordenar la agenda para orar sin prisa, reconciliarse con quien evitamos, reparar lo que hemos roto, practicar la justicia allí donde nadie aplaude y la misericordia donde nadie lo merece. El reloj profético no es un cronómetro para apostar, es un metrónomo para tocar la canción correcta. Verdad en los labios, integridad en lo secreto, generosidad sin vitrina, pureza que no negocia su luz por likes. Y mientras el mundo discute fechas, el discípulo prepara aceite, vigila el corazón, poda hábitos que drenan el alma, renuncia a distracciones que le roban filo a la intercesión y vuelve a poner a Cristo en el centro. Porque si algo subraya la Escritura es que la salvación no descansa en nuestra exactitud profética, sino en su fidelidad. Él es el sumo sacerdote que ya entró por nosotros, la sangre que ya habló, la puerta que ya se abrió, el tabernáculo que ya se plantó en la intemperie de nuestra historia. Y cuando vuelva, sea en nuestra generación o en otra, no pedirá gráficos, pedirá fruto. Obras de amor que nacieron de fe viva, paciencia que no se rindió, esperanza que no se apagó, cuando el cielo pareció cerrarse. Por eso, mira a Israel con respeto y discernimiento. Ora por la paz de Jerusalén sin olvidar a cada inocente. Rehúye el fanatismo que absolutiza banderas y el cinismo que relativiza la verdad. Y aprende la liturgia de dos palabras que sostienen al creyente en cualquier estación: perdón y gracias. Y perdón que baja del cielo y pasa por nuestras manos hacia otros. Gracias que sube desde la tierra como incienso cuando reconocemos que nada merecíamos y todo nos ha sido dado. Deja que Yom Kippur te enseñe a soltar culpas viejas y a recibir limpieza nueva, y que Sukkot te enseñe a habitar bajo un techo frágil sin miedo, porque la presencia vale más que el hormigón y la compañía de Dios pesa más que la tormenta. Quizá no podamos trazar el día ni la hora, pero sí podemos edificar una sucá interior, un espacio limpio de ruido, con techumbre de ramas por donde se cuelan estrellas, donde la palabra hace hogar y el espíritu enciende brasas. Allí, bajo lo sencillo, se curan prisas, se doman impulsos, se desactiva la ira y se aprende a escuchar. Y si te preguntas cómo luce en la práctica un corazón que discierne la temporada, piensa en un conjunto de gestos concretos. Reconciliarte antes de presentar tu ofrenda, perdonar deudas pequeñas y grandes, cerrar pantallas una hora antes para leer y orar, bendecir cada mañana a tus enemigos por nombre, apoyar con discreción a una familia en necesidad, llamar a un enfermo, abrazar a un solitario, enviar una carta de paz, confesar una falta sin excusas, pedir consejo, aprender a decir no a lo que te desenfoca y casi a lo que te santifica. No es espectáculo, es obediencia, no es ruido, es fidelidad. Y esa fidelidad sumada compone un testimonio que pesa más que 1000 teorías. Porque los 3 relojes que muchos consideran, creación, jubileo y 2550 días, con toda su fuerza pedagógica, convergen en una misma exhortación. Vive como quien comparece hoy y sirve como quien espera al Rey esta tarde. 6 días de labor y 1 de descanso enseñan que el reino se anticipa cuando trabajas con excelencia y reposas con confianza. El jubileo recuerda que la libertad de Cristo cancela deudas de rencor, libera cautivos de hábitos, restituye tierras de dignidad arrebatadas por la vergüenza. Los periodos de tribulación nos entrenan en la longanimidad. No te quiebras, te plantas.
No maldices, intercedes, no te escapas, sostienes. Y en el centro, una verdad que no cambia. Jesús no pidió a los suyos que descifraran un calendario, les pidió que fueran luz. Por eso, cuando el discurso global oscila entre pánico y burla, tú permaneces sobrio y ardiente a la vez. Cabeza clara, corazón caliente, la sobriedad te protege de rumores, la llama te preserva del hielo. Y si hoy sientes que te falta aceite, pide. Si te falta perdón, pide. Si te falta hambre, pide. El Dios que dijo, pedid y se os dará, no cerrará su mano ahora. Él se deleita dando el Espíritu a quienes lo buscan. Así, el 1 de octubre pasa de rumor a cita. Un encuentro contigo mismo ante Dios. Un día para girar el rostro hacia la luz. Un acto de confianza. Y cuando llegue la noche, enciende una vela, toma una libreta y escribe 3 cosas. ¿De qué te arrepientes? ¿Por qué das gracias? ¿A quién debes buscar para pedir perdón? Luego, ora por Israel y por tus propios enemigos. Bendice a quienes te hirieron y duerme ligero. El que guarda a Israel no dormita. Al amanecer, levanta una suká simbólica en tu agenda. Reserva un tiempo fijo para Dios cada día de esta semana. Tal vez te parezca mínimo, pero así empiezan todos los retornos. Y si el ruido del mundo se intensifica, nuevos eclipses, nuevas guerras, nuevas tesis, no cedas al vértigo, vuelve al Evangelio. Allí está la brújula. No os turbéis, creed en Dios, creed también en mí. Allí está la orden, velad y orad. Allí está la promesa. Yo estoy con vosotros todos los días. Al final, la gran noticia no es la oscuridad que viene, sino la luz que no se apaga. La última trompeta no anunciará una ruina ciega, anunciará un rey que toma lo que es suyo, justicia que endereza, verdad que aclara, misericordia que lava, paz que por fin permanece. Y si hoy te preguntas si estás listo, recuerda que la preparación no se mide por tu agenda profética, sino por tu sí cotidiano. Sí, Señor, aquí estoy. Sí, me arrepiento. Sí, perdono. Sí, sirvo. Sí, te espero. Di esos síes. Y verás cómo el guión que parecía escrito en el cielo empieza a cumplirse en tu mesa, en tu barrio, en tu historia. Y cuando, como relámpago, el cielo se abra, no te encontrará con manos vacías, sino con fruto. No te hallará en discusiones estériles, sino en amor activo. No te sorprenderá en un cálculo, sino en una cita. Y ese día, cuando sea, entenderás que todas las señales eran menos un miedo que una misericordia. Un padre llamando a casa, una trompeta despertando dormidos, una luna roja, recordando la sangre que salva un sol oscurecido empujándonos a buscar la luz verdadera. Por eso, hoy sin fechas ni temores, con la Biblia abierta y el corazón en pie, repetimos el clamor más antiguo y más nuevo. Ven, Señor Jesús, y mientras vienes, ayúdanos a vivir listos. La conversación profética inevitablemente nos conduce a Jerusalén, ese cruce de caminos donde historia, fe y geopolítica arden a la vez. Los evangelios ubican allí advertencias de engaño, abominación y confrontación, y los profetas describen un tablero donde naciones se agrupan y líderes se levantan con promesas de paz, que, a menudo, esconden cuchillos. Por eso, cuando algunos observan la firmeza de Benjamín Netanyahu al declarar a Jerusalén capital eterna e indivisible, otros proyectan hipótesis sobre un gran Israel que remite a los linderos prometidos a Abraham. La tentación aquí es caer en especulación o polarización, pero el guión bíblico pide otra postura: discernimiento sin ingenuidad, oración sin odio, esperanza sin triunfalismo. El mismo texto que denuncia repartos injustos de la tierra y advierte de príncipes que pisotean lo santo, revela a un Dios que sigue gobernando y no cede su trono al pánico. Y mientras el mundo mira titulares, la Escritura recuerda un escenario llamado Gog y Magog. Un líder que arrastra una coalición vasta como nube que cubre la tierra,
decidido a acercar a Israel. No es un llamado a trazar mapas con rotulador, sino a entender que el fin no se definirá por la astucia de ejércitos, sino por la intervención del Dios vivo, que hace temblar el suelo, desbarata confusiones, rompe alianzas oscurecidas por la soberbia y firma la victoria con su nombre. Si la historia reciente nos mostró que un Yom Kippur puede coincidir con sorpresa y dolor, también nos enseñó que el auxilio puede irrumpir contra todo pronóstico. Por eso el discípulo no idolatra fuerzas, ni cúpulas, ni de un lado ni del otro. Mira más allá de generalismos, llora por cada víctima, pide justicia que no sea revancha y clama, para que los poderes de este mundo no nos arrastren a un círculo vicioso de sangre. A la vez, el guión levanta la vista al cielo para anunciar la señal suprema. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán y las potencias celestes serán sacudidas. Ese vocabulario cargado de imágenes apunta a un quiebre del orden conocido, un telón que se rasga antes de la aparición del Hijo del Hombre, como relámpago que cruza el horizonte. No se trata de alimentar miedos, sino de encender certezas. La historia no va hacia el absurdo, va hacia un encuentro. Y en ese encuentro hay un sonido: trompeta, voz de mando, convocatoria. Pablo lo explica con ternura y poder. Los muertos en Cristo resucitan, los que viven son transformados, y juntos salen a recibir al Rey. De pronto, todas las piezas que venimos contemplando, luna de sangre, eclipse, equinoccio, trompetas, Yom Kippur, Sukkot, revelan su gramática: advertencia que despierta, juicio que ordena, gracia que salva, presencia que habita y reunión que consuma. Es vital repetirlo. La Escritura prohíbe fechitas arrogantes, pero manda velar. Y velar significa dos cosas a la vez: cabeza despejada y corazón encendido. Cabeza despejada para no tragarse cada rumor con traje de profecía, ni cada gráfico que confunde correlación con causalidad. Corazón encendido para que el amor no se enfríe cuando arrecian la injusticia, la traición, el engaño y el cansancio. Jesús lo anunció: vendrán falsos maestros, algunos tropezarán, se traicionarán y se odiarán. No nos lo dijo para paralizarnos, sino para vacunarnos contra el escándalo que rompe almas. Cuando lo previsible sucede, el discípulo se aferra a la palabra, a la mesa y al aceite. Escritura que ilumina, comunidad que sostiene, espíritu que conforta. Por eso, más que coleccionar titulares, la Iglesia está llamada a coleccionar obras de misericordia. Vestir al desnudo, dar de comer al hambriento, visitar al enfermo, acoger al extranjero. Ese es el lenguaje que el cielo reconoce cuando todo lo demás hace ruido. A la par, los tres relojes que muchos consideran creación, jubileo y 2550 días funcionan como metáforas pedagógicas. Te dicen: vive como si fueras a comparecer mañana y trabaja como si el reino estuviera irrumpiendo hoy. 6 días de labor y un séptimo de descanso configuran un ritmo donde la espera no es pasividad, es obediencia. Los ciclos de 50 enseñan que la verdadera libertad no es licencia para el ego, sino restitución para el hermano y descanso para la tierra. Los segmentos de tribulación nos recuerdan que el sufrimiento tiene límite y propósito. Depura, revela, prepara. La señal que corre bajo todas estas ideas es el carácter de Dios: santo, justo, misericordioso y fiel. Si Él es así, el veredicto final no será capricho, será verdad pronunciada por labios que ya sangraron por nosotros. Creer esto cambia la postura. En lugar de obsesionarnos con lo que viene, buscamos ser lo que debemos. Un pueblo que perdona rápido, que repara daños, que paga lo que debe, que habla verdad, sin ser cruel, que sirve sin humillar, que evita el espectáculo de la piedad
y el morbo de la profecía. Y sin negar el dolor del mundo, aprende a celebrar Sukkot en el medio del desierto. Levanta una sucá en el patio del alma, deja que el viento la mueva. Permite que por el techo de ramas se vean estrellas y allí, bajo esa fragilidad, reconoce que la presencia es más sólida que el hormigón. Entonces, incluso si las noticias pintan la noche más oscura, el corazón recibe una convicción. Cuando el cielo parece cerrarse, no siempre es amenaza. A veces es telón que se va a abrir. Y cuando se abra, no querrás estar entretenido con quinielas de fechas ni con furias ideológicas. Querrás estar listo, con cuentas arregladas, con perdones en orden, con manos limpias y una lámpara encendida. Esa es la miniatura cotidiana del gran día. Y si todo este discurso sobre Israel, lunas, eclipses y trompetas te parece demasiado grande para tu pequeño mundo, recuerda que el reloj de Dios también suena en la mesa de tu casa. Cada vez que eliges verdad sobre mentira, fidelidad sobre capricho, paz sobre rencor, generosidad sobre cálculo, oración sobre cinismo, haces sonar una trompeta que el cielo escucha. Quizá no puedas mover fronteras, pero puedes mover el corazón. Y a veces ese es el epicentro donde empiezan los terremotos santos. Por eso, cuando pienses en el 1 de octubre, piensa menos en agendas y más en alianzas. Renueva tu pacto con Dios, con tu familia, con tu comunidad. Pregúntate qué ídolos deben salir al desierto con el chivo expiatorio, qué culpas necesitas dejar ir, qué reparaciones puedes iniciar hoy. El reloj profético se acelera cuando un pecador se arrepiente, cuando un enemigo se convierte en prójimo, cuando una herida se cicatriza con paciencia, cuando un joven aprende a orar y un anciano enseña a esperar. Y si a ratos temes no estar a la altura, vuelve a la base. Cristo no vino a buscar campeones de calendario, sino hijos. Él es el sumo sacerdote que ya entró por nosotros, la sangre que ya habló mejor que la de Abel, el tabernáculo que se plantó en nuestra intemperie. Él es el que viene con las nubes, y cuando venga todo ojo le verá. Por eso, lejos de amedrentarnos, las señales nos invitan a creer, a amar, a servir, a esperar, a vivir como si cada noche fuera víspera y cada amanecer promesa. El 1 de octubre asoma como umbral y espejo. Umbral porque marca el cierre de los 10 días de asombro, y espejo porque devuelve a cada uno el rostro real de su alma. Yom Kippur no es superstición ni amuleto, es pedagogía divina y memoria viva de un pueblo que aprendió a lo largo de milenios que el perdón no es barato y que la pureza no se improvisa. Durante 25 horas Israel se detiene, ayuno, oración, restricciones que aquietan el cuerpo para despertar el espíritu. Carreteras vacías que parecen líneas de un cuaderno nuevo donde escribir otra historia. El día termina con un toque largo del shofar, ese soplo final que muchos experimentan como amén de Dios sobre un pueblo que se humilla. Y sin embargo, esa quietud encierra una paradoja. Precisamente en la jornada más sagrada, cuando todos están en sinagogas o en silencio, la nación puede parecer vulnerable. La historia lo recordó con crudeza en 1973, cuando Egipto y Siria atacaron por sorpresa en pleno Yom Kippur. El país, tomado a contrapié, vivió semanas de angustia y resiliencia, y pese al golpe inicial, prevaleció. Aquella guerra no fue solo geopolítica, fue también una catequesis de urgencia sobre vigilancia, unidad y dependencia. Un recordatorio de que los días santos no nos sacan del mundo, sino que nos enseñan a atravesarlo con los ojos abiertos y el corazón firme. Por eso, al llegar Yom Kippur, la espiritualidad bíblica se vuelve profundamente concreta. El sumo sacerdote del antiguo Israel entraba al lugar santísimo una vez al año, no por arrogancia, sino por obediencia, llevando sangre primero por su propio pecado y luego por el del pueblo.
2 machos cabríos narraban como teatro sagrado el misterio de la expiación y de la remoción de la culpa. Uno era sacrificado para el Señor, el otro, cargado simbólicamente con las faltas, era enviado al desierto, lejos del campamento, lejos de los ojos, lejos de la memoria. Y mientras el rito se desplegaba, el pueblo entero esperaba con el aliento contenido, sabiendo que el destino no se negocia con méritos humanos, sino que se recibe como gracia. Esta escena, que puede parecer distante, es en realidad un espejo del corazón. Cada vida necesita un sacerdote que entre donde nosotros no podemos, una sangre que cubra donde nuestras fuerzas no alcanzan, una mano que aparta la culpa para que la comunidad respire. Los profetas extendieron el telón y mostraron que este drama terrestre es ensayo y sombra de un tribunal mayor. Tronos colocados, libros abiertos, muertos juzgados según sus obras, y el libro de la vida, donde la misericordia escribe nombres que la acusación no puede borrar. Así, Yom Kippur anuncia el juicio, pero también la esperanza de absolución. Prepara un pueblo que no confía en su perfección, sino en la fidelidad del Dios que inventó el camino de vuelta. Y casi sin transición, cuando el silencio del día más serio se disipa, llega la irrupción de la alegría, Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, 7 días, más un octavo de asamblea, en los que se levantan sucás, cabañas ligeras, con techos de ramas, por donde se ven las estrellas. Familias, amigos y vecinos comen allí, algunos duermen, otros cantan y cuentan historias de desierto, maná, columna de nube y columna de fuego. Es un recordatorio encarnado de que la seguridad nunca estuvo en paredes de cemento, sino en la presencia que acompaña. Cada mañana en sinagogas se agitan las 4 especies, etrog, lulav, adás y arabá, hacia los 4 puntos y hacia arriba y abajo, proclamando que el rey gobierna en todas las direcciones y que su reinado no conoce periferias. En tiempos del templo, Sukkot tenía una ceremonia nocturna impresionante, la fiesta del agua. Lámparas gigantes iluminaban la ciudad mientras se derramaba agua en el altar pidiendo lluvias de bendición. No es casual que en ese contexto Jesús se pusiera en pie y dijera con voz clara: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree correrán ríos de agua viva». No estaba improvisando una metáfora, estaba desvelando el cumplimiento. El agua que imploraban para los campos era símbolo del Espíritu que sacia el corazón y hace florecer desiertos interiores. Y el evangelista Juan deja caer una palabra que encaja todas las piezas. Al decir que el verbo habitóse entre nosotros, usa un verbo que literalmente significa acampó, puso su tabernáculo. Cristo es la sucá de Dios plantada en medio de los hombres, la cabaña donde caben nuestros miedos, la tienda que nos cobija de los vientos de la historia. Por eso Sukkot no es epílogo folclórico tras un día temible, sino profecía de destino. Dios con nosotros, Dios en medio, Dios para siempre. Y aquí el guión gana altura, porque las señales recientes, luna roja, eclipse, equinoccio, trompetas, parecen ordenar el relato de sangre, oscuridad, juicio y presencia. Muchos hablan de 3 relojes que, sin imponer fechas, ayudan a discernir estación. El de la creación, con el patrón de 6 días y un 7º de reposo que algunos leen como 6 milenios de historia humana, seguidos de un milenio de paz mesiánica. El del jubileo, ciclos de 50 años que restablecen libertades, cancelan deudas, devuelven herencias y que apuntan a un gran jubileo en el Mesías. Y el reloj de los 2550 días, suma de periodos mencionados en Daniel y Apocalipsis, que tomados como semilla de tiempo, componen un marco de tribulación y resolución. Estos 3 relojes, dicen, no autorizan a fijar el día ni la hora, pero sí a vivir despiertos.
De hecho, Jesús no premia la curiosidad cronológica, sino la fidelidad diaria. Lámparas con aceite siervos que velan talento invertido en servicio, amor que no se enfría. Así, en tiempos de información saturada y titulares que ponen nervios al borde, el discípulo aprende a respirar, discernir sin pánico, prepararse sin paranoia, esperar sin aplazar la obediencia, porque el fin de las cosas, cuando sea, no será naufragio para quienes se anclan en la cruz y la resurrección, será más bien el amanecer sin ocaso, para los que han decidido caminar en la luz, incluso mientras el mundo acumula sombras. En ese espíritu, mirar a Israel no significa romantizar ni justificar todo, sino reconocer un papel singular en la historia de salvación. Desde Abraham hasta hoy, el escenario de promesa caída, disciplina y restauración enseña al mundo lo que Dios piensa del pecado y de la misericordia, de la justicia y de la gracia. Orar por la paz de Jerusalén no es consigna política, es obediencia espiritual que incluye compasión por todos los inocentes, judíos, árabes, cristianos, musulmanes, no creyentes. Porque el Dios de la Biblia llora por toda sangre derramada y exige a los suyos mansedumbre, verdad y misericordia. Cuando redes y pantallas amplifican voces que alientan miedo, cinismo o odio, el reloj profético nos llama a una postura diferente, volver a la palabra, examinar la conciencia, ordenar la casa, reconciliarse con el hermano, practicar la justicia, cuidar del pobre, consolar al enlutado y perseverar en oración. Si la luna roja recuerda la sangre del Cordero, si el eclipse nos pone delante la seriedad del juicio, si el equinoccio nos advierte del declive de la luz cuando uno baja la guardia, si las trompetas nos despiertan del sueño espiritual, entonces Yom Kippur nos enseña a decir, lo siento, de verdad, y Sukkot nos enseña a decir, gracias, de corazón, y entre, lo siento, y gracias, se sostiene la vida cristiana, arrepentimiento y gratitud, humildad y gozo, cruz y tabernáculo. De este modo, el 1 de octubre deja de ser fecha supersticiosa y se convierte en oportunidad, no para apostar por cataclismos ni presumir mapas secretos, sino para abrir la puerta al que llama, para escribir cartas de reconciliación, para levantar una sucá en el alma donde Dios pueda habitar. Porque al final, el reloj profético no busca asustarnos, busca despertarnos. No pretende inflamar conspiraciones, pretende encender la esperanza. No invita a la arrogancia de quien dice, yo sé, sino a la humildad de quien confiesa, yo creo. Y por eso amo, sirvo y espero.